Hola amigos, muy buenas tardes para todos. Una vez más por acá por el canal de Multiservicio de Electrónica Integral Jan de Silva, continuando con el estudio de o el curso de transistores MOSFET aplicado en los diferentes tipos de conversores de las fuentes conmutadas, no solamente de televisores, sino de cualquier sistema electrónico. En este caso, amigos, nos toca hablar ya del circuito o conversor forward. Esta clase va a estar bastante interesante, no es tan larga ya porque voy a ir directamente al grano. ¿Verdad? Tengo una fuente Samsung, una fuente LG y otra fuente Samsung, ¿verdad? Tengo tres nada más para el modelo de estudiar la estructura tipo forward, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a anotar primero que nada bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es dibujar la estructura tipo forward, ¿verdad? Y debes tomar en cuenta el tipo forward porque incluso está viniendo más que el propio tipo flyback. Ya vayan a ver el curso completo para que puedan entender qué es forward, qué es bus, qué es flyback, todo eso. Entonces voy a poner ahí estructura forward. Y repito, el forward lo meten demasiado en las fuentes conmutadas. No solo de pantallas LCD, sino también puede ir en otros tipos de sistemas. Ojo con esto. Estructura forward. Muy bien. ¿Por qué componentes está conformado? O bueno, primero vamos a hacer, va a partir de un punto. Vamos a ponerlo así mejor, ¿verdad? Bien detallado. Bien. Este es el negativo, este es el positivo, este es el punto de B más. B más. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Es decir, que este es el capacitor principal, ¿ya? De la fuente de alimentación. Es decir, este. En algunos casos puede venir 1, 2, 3 y hasta más. Bien. De ese punto de B más, amigo y compañero, la estructura forward va a estar acompañada siempre. Siempre va a estar acompañada de algo muy importante. Lo voy a poner un poquito más adelante. Un poquito más adelante incluso. De dos transistores. Aquí tenemos el primero, ¿verdad? Y tenemos un segundo transistor. Anótalo como lo estoy anotando, porque esta es la estructura forward que conlleva un capacitor principal, el capacitor de B+, y dos transistores. Va a llevar siempre dos transistores el circuito forward. El conversor forward lleva dos transistores MOSFET. Bien, entonces, desde este punto, que es el gatillo, va a ir a una resistencia. Y de esa resistencia lo vamos a poner a un circuito que generalmente suele ser muy grande. El, el chi oscilador para la forward es generalmente grande, suele ser entre 16 a 20, 24 terminales, dependiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ponerlo en este caso de 16. Este es el IC oscilador. Muy bien. Y vamos a poner este terminal con una resistencia porque este es el que... Fíjate que el chi oscilador está agarrado con las compuertas de ambos transistores. Porque ellos van a mandar pulso para que trabajen ambos transistores. Estos son MOSFET. Podríamos ponerle Q1 y Q2. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Desde uno de los transistores MOSFET, de lo que viene siendo el drain, va a ir directamente a la bobina del transformador. Y de esa bobina del transformador va a ir con un capacitor seco a tierra. Este es C1, ¿verdad? O ponemos por en el C2 porque aquí tenemos C1. Este es electrolítico, este es seco.
¿verdad? Y luego tenemos ya la salida del transformador, obviamente con su diodo y su capacitor electrolítico. Ahí lo tenemos. Muy bien. Esto, amigos, es la estructura forward. Y la estructura forward, te voy a dar un dato fundamental importante. Dato. Casi siempre viene incluida. Es decir, que la estructura forward, amigo y compañero, está reemplazando a la tecnología o al conversor tipo flyback. Viene mucho el forward, viene mucho. Y el forward casi siempre está acompañado de otro circuito conversor llamado BOS, que fue el de los primeros que metimos en este curso. Anótala. Está conformado entonces por, número 1, capacitor de V+. Número 2, dos transistores MOSFET. Número 3, IC oscilador. Número 4, transformador. Y número 5, capacitor seco. Esa es la estructura. Entonces, anótame esto porque mucha gente me pedía a grito la estructura forward para entender el circuito, porque también tenemos que sacar matrículas de lo que vienen siendo los transistores MOSFET, así como lo sacamos para las matrículas del circuito BOS, del circuito flyback, también vamos a sacar matrícula para el circuito forward. Bien, ahí está. Vamos a anotar otra cosa. Vamos a poner datos, ¿verdad? Bien, el circuito o conversor forward tiene un transformador, tiene o su transformador siempre es cruzado por línea divisora. Ese es el paso número 1. Bien. Cuando hablo de línea divisora es la línea que divide la fuente entre la etapa caliente y la etapa fría. Bien. Este es el punto número 1. El punto número 2 o dato número 2 es cuando una fuente trae forward y BOS, pero no trae flyback, punto, coma, ¿cuál trabaja primero? Es la pregunta, ¿no? Cuando una fuente trae forward y BOS, pero no trae forward, ¿cuál trabaja primero? La respuesta es 2 puntos forward. Es decir, si la fuente no trae tipo flyback, ¿verdad? Va a traer forward y generalmente trae el BOS. Entonces, cuando es así, cuando tú conectas la fuente de alimentación y no trae flyback, va a trabajar forward primeramente. Forward va a entregar el voltaje standby. Forward entrega standby. ¿Ya? Para que sepan. Porque acuérdense que toda fuente de alimentación conmutada, o toda fuente de alimentación en general,
el primer voltaje que tiene que trabajar es el voltaje standby. En este, como estamos trabajando las SMPS, el primer voltaje que siempre tiene que estar presente en una fuente de alimentación es el de standby. Si no hay standby, no es imposible que existan otros tipos de voltaje, excepto el de B+, obviamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que una fuente para poder operar tiene que tener voltaje standby obligatoriamente, porque el voltaje standby es el que activa las subfuentes, entre ellos los demás conversores. Entonces conectamos la fuente de alimentación, vamos a suponer esta no trae flyback, de hecho ninguna de las tres que están acá trae flyback. Conectamos, arranca el conversor hasta cierto punto, va a entregar el voltaje standby en uno de sus diodos de salida y en uno de sus capacitores y en el conector de salida, generalmente en esta fuente 3.3 voltios, ¿verdad? Pero en el momento, eso solamente es en el momento de nosotros conectar, por eso arranca forward, pero no arranca bus, que también en este caso tiene PFC. En el momento de darle la orden de encendido manualmente o a través de la mainboard, pues ahí funciona bus y arranca termina de arrancar el circuito forward para entregar los diferentes tipos de voltaje. Por ejemplo, esto es una fuente muy completa porque entrega bastantes voltajes a la salida. Aquí, por ejemplo, lo tenemos. Mira, es una fuente que entrega 12, 24, 3.5. ¿Me explico? Entonces el de 3.5 es el del standby. Entonces para que arranque lo demás, se le da la orden de encendido. Es decir, cuando conecto, arranca forward porque va a entregar los 3.5. Cuando le doy la orden de encendido, pues arranca PFC o BOS, eleva el voltaje a 450, aparecen los demás voltajes también de 24 y 12 voltios. ¿Me explico? Y termina de arrancar la otra parte de forward, que es el que le va a dar realmente los 2 y los 24 voltios. BOS no es el que le da los 24 y los 12, no, es forward. Ya, el BOS solamente es un reforzador y aumenta el voltaje de 290, 300 a 380, 400. ¿Me explico? Estamos entendiendo ese punto. Ahora vamos a ver en el circuito, por ejemplo en esta, aquí tenemos cuáles son los componentes que nosotros dijimos. Bien, capacitor principal, si agarramos la hoja, capacitor principal dice 2 transistores MOSFET. Se pensaría que son estos, pero no son. Este es un transistor y este es un diodo. Esto pertenece a la etapa BOS. Los transistores, amigos y compañeros, en la mayoría de los casos del circuito tipo forward vienen SMD. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Volteo la fuente y están acá. 1 y 2. ¿Qué más dijimos? Número 3, oscilador. Aquí está. Míralo ahí, el más grande de todos. Y tanto los transistores como el oscilador como el capacitor seco están del lado caliente siempre de la fuente. Ahí están, 2 transistores y ese oscilador, capacitor, transformador y ¿cuál más? Capacitor seco, que generalmente es de entre 800 a 1 kV. Aquí lo tenemos. Si vemos la matrícula, ¿cuánto dice? 1000 voltios. 1000 voltios, ahí está, 1000 voltios. No se ve mucho, está un poquito, ahí dice 1000 voltios, que puede venir recortado como 1 kilovolt. ¿Me explico? Igual de esta manera, aquí tenemos la parte de la estructura. En este caso sí vienen los transistores. Aquí tenemos el conmutador y el diodo de lo que viene siendo BOS. Y tenemos los 2 transistores para la fuente tipo forward. ¿Me explico? Ahí está. Bien, y tenemos el capacitor, que en este caso vienen 2 capacitores. Tenemos el otro capacitor, aquí dice 1000, ahí está, 1000 voltios. Y tenemos lo que viene siendo el transformador. ¿Se dan cuenta? La estructura. El IC oscilador en la mayoría de los casos viene siendo SMD. Volteamos y, por ejemplo, sería acá, este que está acá. Ya, y este es el de la PFC o el del BOS. Este es el del circuito. Si te pones a dar cuenta que hay otro, pero es para otra etapa, que viene siendo posiblemente para el backlight. Es una fuente bastante grande, ¿verdad? Pero simplemente cuenta con 2 conversores, conversor BOS y conversor forward. La estructura, vuelvo y repito una vez más, la estructura del forward está conformado por 2 transistores, tipo MOSFET, un capacitor, un transformador cruzado por una línea divisora, un IC oscilador y un capacitor electrolítico principal. Ahí la tenemos.
¿verdad? Aquí podemos verlo. Bueno, ya lo vimos en este caso. Y este igualmente la hemos visto ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer para nosotros para la próxima clase? Vamos a sacar la continuidad para verificar los componentes efectivamente que están representados por la fuente tipo forward o la estructura forward con nuestro multímetro digital en escala de continuidad siguiendo este diagrama que está acá, ¿verdad? Y posiblemente también vamos a sacar las matrículas de forward. Ya después que tengamos matrículas de forward, matrículas de bus y matrículas, bueno, ya sacamos matrículas de bus, sacamos matrículas de standby, que viene siendo el flightback. Vamos a sacar posiblemente mañana o en lo que cabe esta semana, o posiblemente para el próximo video, lo que viene siendo la estructura de los dispositivos electrónicos de MOSFET, es decir, la matrícula como tal, para juntarlas todas, ¿verdad? Y comparar unas matrículas con otras. Luego vamos a sacar sus hojas de datos respectivamente de cada dispositivo que saqué, las voy a imprimir y todo, y vamos a calcular los parámetros de voltaje, de corriente y todo eso. Y vamos a hacer pruebas ya en próximos videos de qué pasaría si coloco uno y qué pasaría si coloco otro, qué podría pasar, se pone en cortocircuito, no arranca la fuente, etcétera. Ya es bastante largo esto, no es de la noche a la mañana. Y la importancia de sacar estructura matrícula de forward para que tengan también diferentes tipos de conmutadores en sus talleres. Bendiciones para todos. Próximamente más videos.